al debatir en la sesión de la Comisión Permanente el tema de la reforma al Poder Judicial, el narcodiputado Carlos León, de Movimiento Simulado, resaltó demagogo e hipócrita la importancia de estar abierto al diálogo con los expertos. Sin embargo, aseguró que no avalarán propuestas que se traduzcan en un grave retroceso para la impartición de justicia, toda vez que esa reforma no toca a las fiscalías ni otorga facultades y condiciones dignas de trabajo a policías, ni fortalece las defensorías públicas, pues solo busca modificar la selección de jueces. Si se quiere democratizar al Poder Judicial, espetó, se debe explorar la posibilidad de incluir jurados que hagan contrapesos, hacer más ágil el proceso para levantar una denuncia. Finalmente, demagogo llamó a considerar cuánto costará esa reforma y si es necesario realizar ese gasto que podría utilizarse para la compra de medicamentos o programas sociales. Debe analizarse la impartición de justicia, ya que los juzgadores deciden sobre el patrimonio de las personas, la guardia y custodia de menores e incluso sobre su libertad, concluyó. Tras oír la cantaleta de otro lacayo del cacique Dante y el señor X, Marisol Gacé, de Morena, señaló contundente para responderle que la reforma al Poder Judicial propone medidas concretas y efectivas para erradicar la corrupción al implementar controles más estrictos y aumentar la supervisión de jueces y magistrados mediante la extinción del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de un órgano administrativo especializado, y pone énfasis en la protección de los derechos humanos. Manifestó tajante que estas adecuaciones son una oportunidad para transformar el sistema judicial para que sea verdaderamente justo, transparente y accesible para la ciudadanía y se combata la ineficiencia, la falta de acceso a la justicia y la casi nula protección de los derechos humanos, factores que han lastimado la confianza de la ciudadanía en las instituciones y han perpetuado la injusticia y la desigualdad. Finalizó contundente para bajarle los humos al simulador emesista. Veamos enseguida cómo otro gatete de Dante Delgado es aniquilado por la valiente Marisol Gacé por atacar la reforma al Poder Judicial de AMLO, como le mandó su patrón, el ampón Claudio X González. México necesita una reforma judicial integral, no queda duda. Sin embargo, lo que sí hay que dudar, y mucho, es la necesidad de una reforma judicial propuesta a modo de revancha por un presidente y una legislatura que está aproximadamente a un mes de concluir su encargo. No nos mientan, esta reforma no tiene por objetivo mejorar el acceso de justicia en este país. La reforma no toca a las fiscalías, no otorga facultades y condiciones dignas de trabajo a las policías, no fortalece las defensorías públicas para que toda persona pueda acceder a la justicia. Estos son los grandes temas pendientes de una reforma que solo busca modificar la forma de selección de los jueces. Apenas en el 2020 el presidente de la República presentó una reforma al Poder Judicial, orquestada por el propio exministro Arturo Saldívar. Recordemos que, al decir de su propio creador, esta reforma solucionó todos los problemas al interior del Poder Judicial. ¿Por qué entonces proponer una nueva reforma a escasos 4 años de la anterior? En Movimiento Ciudadano sabíamos que era una reforma deficiente. Y mientras la vieja política aplaudió con Morena, nosotros evidenciamos que aquel albazo era insuficiente para cumplir con la justicia de los mexicanos. ¿Por qué promover una reforma tan trascendental a pocos meses de que el titular del Ejecutivo concluya su encargo? ¿Por qué imponer una agenda a una nueva presidenta y a una nueva legislación? Dejémonos de simulaciones. Si vamos a discutir una reforma judicial, entremos en los puntos finos, a esos que esta reforma insiste en evadir y que son las causas de que miles de mexicanos hayan perdido la confianza en la justicia de este país. La impartición de justicia es una de las tareas más importantes que deben de llevar a cabo en nuestro país. Las y los juzgadores deciden sobre el patrimonio de las personas, sobre la guardia y custodia de menores, incluso sobre la libertad de las personas. De acuerdo con un estándar internacional establecido por la OCDE, debe haber 65 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. Pero en México tenemos solamente 4.4 por cada 100,000 habitantes. Es decir, existe un déficit de 61 jueces y juezas por cada 100,000 habitantes. No tenemos suficientes personas juzgadoras. Por otro lado,
Se ha querido solucionar en este país todo con cárcel. Sin embargo, no se atiende la raíz de los problemas. Al cierre del 2022 había 110,000 personas que no contaban con sentencia, que se encontraban en prisión preventiva o que aún no contaban con una sentencia definitiva. La sobrecarga de trabajo ha retrasado la impartición de justicia. No es posible que haya personas que deban pasar más de 17 años en prisión preventiva esperando que se les dicte una sentencia. Tampoco es oportuno que las defensorías públicas de nuestro país continúen rebasadas con su carga de trabajo. El acceso a la justicia debe ser para todas y todos, no solo para quienes puedan pagar una asesoría jurídica. A manera de reflexión, por una verdadera reforma judicial que sirva, quisiera preguntarles, si se quiere democratizar el poder judicial, ¿por qué no explorar la posibilidad de incluir jurados que sí hagan contrapeso? ¿Cómo podemos hacer más ágil el proceso para levantar una denuncia? ¿Cómo podemos apoyarnos en la tecnología para que eso pueda suceder? Yo les pregunto, compañeros, ¿tienen idea cuánto costará esta reforma? ¿Es necesario realizar este gasto cuando se pueden destinar este dinero a la construcción de escuelas, compra de medicamentos y o programas sociales? Compañeras y compañeros, el Movimiento Ciudadano estamos y estaremos siempre abiertos al diálogo de la mano de las y los expertos. Sin embargo, no avalaremos propuestas que traduzcan en un grave retroceso para la impartición de justicia. Concluya. El pueblo de México les dio la mayoría. Espero que estén a la altura de las circunstancias y puedan demostrar altura política. Es cuanto. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, hoy me dirijo a ustedes con una convicción profunda y un firme compromiso con la justicia y la igualdad de nuestro querido país. Nos encontramos en un momento histórico, un momento en el que tenemos la oportunidad de transformar nuestro sistema judicial para que sea verdaderamente justo, transparente y accesible para todas las mexicanas y los mexicanos. Nuestro sistema judicial ha estado plagado de corrupción, ineficiencia, falta de acceso a la justicia y una débil y casi nula protección de los derechos humanos durante décadas. Todas estas plagas han lastimado la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y han perpetuado la injusticia y la desigualdad en nuestro tan amado México. La corrupción dentro del Poder Judicial ha sido una sombra oscura e innegable. Por eso, la reforma al Poder Judicial propone medidas concretas y efectivas para erradicar esta corrupción, implementando controles más estrictos y aumentando la supervisión de juezas, jueces, magistradas y magistrados mediante la extinción del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de un órgano administrativo especializado y un tribunal de disciplina judicial. Algunos críticos han expresado su preocupación por la independencia judicial. Sin embargo, quiero dejar claro que esta reforma no busca controlar al Poder Judicial, sino fortalecerlo, promover la transparencia en el nombramiento de las y los operadores de justicia. Por eso es tan importante la elección que realizará el pueblo de México. Esa elección a la que tanto miedo le tienen, porque no confían en la capacidad del pueblo, porque no confían en la capacidad de las y los mexicanos de a pie, o más bien porque saben que ya no importará qué tan cercanos están a las grandes cúpulas. De esta manera, el pueblo sabio escogerá a las y los operadores de justicia más capacitados y éticos. Una justicia alejada de las grandes élites, del presidencialismo de antaño, es decir, una justicia verdaderamente independiente que opera sin corrupción y con total integridad. Presidencialismo de antaño, es decir, una justicia verdaderamente independiente que opera sin corrupción y con total integridad. Pero la derecha no conoce límites. Recibimos un comunicado por parte de ex jefes de Estado y de gobierno, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas. Nada más con el nombre ya es un horror. España y las Américas. Manifestando que rechazan de manera energética cualquier intento de modificar el sistema judicial mexicano. Pero qué falta de respeto. ¡Qué falta de respeto a la soberanía, a la libre autodeterminación del pueblo de México! Nosotros, los diputados y senadores de la Cuarta Transformación, rechazamos categóricamente esta declaración que atenta contra nuestro pueblo, contra nuestros derechos. Es un acto de injerencia inaceptable en los asuntos internos de nuestra nación. Esta reforma judicial pone en énfasis y significado en la protección de los derechos humanos. Permítame y discúlpeme la interrupción. Claro que ¿Con sí, qué objetó, senadora Marcela Mora? Sonido en el escaño de la senadora Mora.
Sonido en el escaño de la diputada Marisol García Segura. Listo. Presidenta, para saber si la oradora me permite una pregunta. ¿Acepta la oradora una pregunta de la senadora Marcela Mora? Por supuesto, presidenta. Hasta 1 minuto la pregunta y 2 la respuesta. Gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Diputada, de acuerdo a lo que usted está exponiendo en este momento, yo quisiera preguntarle sobre los perfiles, los abajofirmantes de este desplegado del Grupo IDEA y su iniciativa constitucional en materia de reforma al Poder Judicial. ¿Cuáles son los perfiles de esos abajofirmantes para que todas y todos los conozcan? Muchas gracias por la pregunta, senadora Marcela, y por supuesto que tenemos las características de estos zampones, y solamente como tengo 2 minutos voy a leerles rapidísimo un par de procesos en los que están estos compañeros. Por ejemplo, en Bolivia, Carlos Mesa, simple y sencillamente en septiembre de 2021, la Comisión Legislativa de Bolivia aprobó el juicio de responsabilidad en contra de Carlos Mesa por recibir sobornos en contratos en la construcción de una carretera, además de presuntos actos ilegales en la reversión de las concesiones que tenía la firma chilena Kiborax en el Salar de Uyuni. Fíjense nada más. Por ejemplo, en Ecuador tenemos a Lenín Moreno, que nada más y nada menos en abril de 2023, el abajofirmante, la Fiscalía General de Ecuador pidió prisión preventiva contra el expresidente Lenín Moreno, su esposa, su hija, sus 2 hermanos, Edwin y Guillermo Moreno, una cuñada del expresidente, entre otros procesados dentro del llamado caso Sinohidro, por el incumplimiento de la presentación periódica ante la justicia dispuesta en marzo por un juez, ya que fue procesado por su presunta participación en el delito de cohecho relacionado con una supuesta estructura de corrupción en la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que desarrolló la empresa estatal china en las provincias ecuatorianas de Napo y Sucumbios. También tenemos, por ejemplo, de Costa Rica, a Rafael Ángel Calderón, que en 2004 fue implicado en un notable caso de corrupción conocido como el caso Caja Fischel, cuando se descubrió que recibió comisiones ilegales por la compra de equipos médicos por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social a la empresa finlandesa Instrumentarium Medco Medical. El equipo se adquirió con un préstamo de aproximadamente $40 millones, aprobado por el Congreso costarricense bajo presiones atribuidas a Calderón. La investigación reveló que Calderón y otros implicados recibieron alrededor de $8 millones en comisiones ilegales. ¿Ya terminé? Ya. Continúe. Bueno, y continúo entonces terminando, pero todos son unos zampones y esa es la respuesta. Podemos buscar un poquito de la biografía de los abajofirmantes y veremos que esta derecha sigue siendo, pues, corrupta, infame. Esta reforma judicial pone énfasis significativo en la protección de los derechos humanos. Mejorar los procedimientos judiciales garantizará decisiones justas y equitativas, protegiendo los derechos fundamentales de todos los individuos. Esta reforma también aboga por la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a las comunidades indígenas y otros grupos vulnerables, asegurando que sus derechos sean defendidos y protegidos. Esta es una gran oportunidad para acabar con la burocracia dorada del Poder Judicial, poner fin al nepotismo, a las decisiones corruptas de los operadores de justicia que benefician a las grandes transnacionales por encima de los intereses del pueblo. Es una oportunidad para eliminar a esa élite que no solo gana más que el presidente de la República, incluso más que el primer ministro de Canadá, el presidente de Uruguay y la mayoría de los mandatarios del mundo. Tomémosla y defendamos esta reforma con convicción y determinación, porque la justicia no puede esperar y el pueblo de México merece un sistema judicial que esté a la altura de sus esperanzas y de sus aspiraciones. Es cuanto. Muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.